Bueno, bienvenidos a este curso virtual de Análisis Matemático 2. Vamos a conversar brevemente o de manera introductoria sobre para qué sirve esta materia, cuáles son los contenidos, los libros, la bibliografía, cómo vamos digamos, emprender este viaje de un cuatrimestre y bueno, las condiciones de cursado y aprobación y las fechas de exámenes. Mi nombre es Franco Dotti, yo soy ingeniero mecánico recibido en la Universidad Tecnológica Nacional y doctor en ingeniería recibido en la Universidad Nacional del Sur. Voy a ser el encargado de este curso, fundamentalmente de la parte teórica, de dictar la teoría de la materia. Me van a acompañar en la práctica los ingenieros Eduardo Baliño y Facundo Castañón, que son también ingenieros recibidos de esta casa de altos estudios, de la UTN. Excelentes profesionales que van a estar a cargo de, como decía, de la práctica, de los trabajos prácticos y de todo lo que es del desarrollo de práctica de este curso. Entonces, primero vamos a conversar un poquito para qué vamos a estudiar esta materia. En general, para qué se estudia matemática en la universidad. Básicamente, Análisis Matemático 2 termina de brindar las herramientas, digo porque uno empieza con estas herramientas con álgebra y geometría analítica y con análisis matemático 1, quizá algunos han tomado mi curso de análisis matemático 1, y entonces termina de proporcionar las herramientas que permiten modelar y por lo tanto comprender y dominar la mayoría de los problemas de la ingeniería mecánica. Básicamente, todo problema de ingeniería abordado de forma global arranca con la resolución de una ecuación diferencial o de un sistema de ecuaciones diferenciales y involucra también lo que es derivadas parciales, o sea, derivadas de funciones con respecto a más de una variable independiente. Y entonces ese es el inicio de la resolución de un problema que luego, por supuesto, puede simplificarse para obtener normas o para obtener fórmulas, ¿sí?, que uno aplica cotidianamente en el desarrollo de la profesión, pero para resolver un problema de forma global uno inicia estudiándolo desde matemática avanzada que se aprende en este curso o se termina de incorporar en este curso. En lo que respecta a la ingeniería mecánica, las cuatro grandes ramas de la ingeniería mecánica, que son mecánica del sólido, transferencia de calor, mecánica de fluidos y mecánica del continuo, pueden ser abordadas, o sea, están íntimamente relacionadas con los contenidos de esta materia. Mecánica del sólido quiere decir mecánica de estructuras que se consideran como indeformables, como por ejemplo mecanismos, o como por ejemplo el estudio de vibraciones o de sistemas discretos, ¿sí? 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3, n grados de libertad, e incluso mecánica celeste, o sea, sí, movimiento fuera del planeta, digamos, mecánica newtoniana, ¿sí?, para estudiar, por ejemplo, no sé, el movimiento de una nave espacial, ¿sí? Involucra conceptos de ecuaciones diferenciales y de funciones multivariables. Mecánica de fluidos es en lo que respecta a flujo en tuberías o flujo externo, por ejemplo en aerodinámica, tanto de autos de competición, de autos de calle, aeronáutica, ¿sí?, aviones. Esta materia tiene muchos conceptos conceptos matemáticos, sí, pero que se asocian o están directamente aplicados a lo que es mecánica de fluidos, como el concepto de incomprensibilidad, el concepto de vorticidad, ¿sí?, o de flujo de fluidos. Lo mismo en transferencia de calor, donde uno también cuenta con flujo de fluidos. Aquí tenemos un intercambiador de calor como ejemplo, pero puede ser cualquier máquina térmica, en definitiva cualquier máquina que haya intercambio de calor o donde su variable principal sea la temperatura, que es función de la posición, o sea, del espacio tridimensional y, por ejemplo, del tiempo. Entonces, por ejemplo, uno puede estudiar el ingreso de un transbordador espacial a la atmósfera, eso también es transferencia de calor. Mecánica del continuo sería mecánica del sólido deformable. Esta era mecánica del sólido no deformable o rígido. Esto sí, mecánica del sólido deformable, que se asocia a lo que es la teoría de la elasticidad o elastoplasticidad, que involucra ecuaciones diferenciales y derivación parcial. Esto, digamos, en lo que se refiere a ingeniería mecánica, porque este curso está apuntado mayoritariamente a alumnos de ingeniería mecánica, pero
Esto se extiende a otras profesiones. Ingeniería estructural también está asociada a lo que es teoría de la elasticidad, o sea, mecánica del continuo. Uno termina resolviendo, aplicando elementos finitos, que es un método para resolver ecuaciones diferenciales, que es lo que nosotros estudiamos. Lo que es electricidad y electrónica, por supuesto, también tiene injerencia esta materia, ya que, bueno, la derivación de las ecuaciones de Maxwell, que son, digamos, trascendentales en la electricidad y en la electrónica, o campo eléctrico y campo magnético, o campo electromagnético, esos son conceptos que están íntimamente relacionados a lo que es integrales múltiples o campos vectoriales, o el cálculo vectorial, y ya habíamos hablado de la aeronáutica. Entonces, si uno apunta a hacer ingeniería en el cual está involucrada la innovación o el desarrollo, o digamos ingeniería de punta a nivel mundial, uno tiene que estudiar matemática. Por supuesto que si uno aspira a solamente ganar plata, por ejemplo, o sea, entonces hacer un trabajo más técnico, bueno, estas herramientas quizá tienen una importancia secundaria, ¿sí? Más importante es aprenderse manuales, aprenderse normas, pero bueno, uno tiene... en la universidad se le da la oportunidad al alumno de aspirar a hacer ingeniería de desarrollo o, por ejemplo, ingeniería de mantenimiento. No hay nada malo en hacer ingeniería de mantenimiento, pero sí el estudio intensivo de la matemática en ingeniería apunta a hacer ingeniería donde hay innovación, donde hay desarrollo. Entonces, lo que decíamos es que podemos abordar problemas de ingeniería mecánica, pero también de las otras ingenierías, por supuesto. La matemática es universal con lo que respecta a la ingeniería, y más aún en las ciencias, ¿sí? en todas las ciencias. Las herramientas que nosotros vamos a aprender en este curso o terminar de modelar son básicamente todas las herramientas con las que cuenta un ingeniero para modelar los sistemas asociados al estudio o al desarrollo de su profesión, y básicamente para comprender el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? El estudio de la matemática contribuye a la formación del razonamiento deductivo, algo que es clave en la profesión de ingeniero, dice acá. Nosotros vamos a ver abstracciones, o sea, uno en matemáticas sabe que vemos cosas abstractas. Por ejemplo, no nos limitamos a estudiar cosas en 2 o 3 dimensiones espaciales, sino que podemos pensar en cómo es la cuarta dimensión espacial o extenderlo a n dimensiones, y que uno no pueda visualizar un problema de n dimensiones, porque nuestro cerebro está pensado para 3 dimensiones, no quiere decir que uno no pueda llegar a entenderlo. Entonces, la idea de que si uno puede entender algo que no puede ver o que no puede graficar, ¿sí? Eso es entrenar el razonamiento, porque uno necesita un paso adicional para poder comprender algo que no puede ver, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento es clave luego en la formación de ideas, ¿sí? En la formación de un pensamiento generalizado del ingeniero, que es algo clave en nuestra profesión. Y por último, el profesional que domina las herramientas del cálculo multivariable y cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales, la forma de resolverlo, la forma de abordar un problema, marca la diferencia entre un ingeniero y un técnico, en el cual el técnico solamente lo que hace es, bueno, seguir normas o leer, un manual de una máquina y saber operarla, saber cómo funciona un proceso industrial. Entonces, el técnico sabe cómo funciona y qué es lo que debe hacer y cuáles son todas las maniobras, pero por ahí lo que no tiene es las herramientas para abordar el problema de forma global, y que es lo que un ingeniero debe tener, y eso es lo que lo diferencia de un técnico. Y esas herramientas para abordar de forma global un problema los brinda la matemática, ¿sí? Esta matemática avanzada que nosotros estamos empezando empezando a entender, empezando a recorrer en el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de esta materia y qué es lo que vamos a estudiar? La materia cuenta con básicamente 3 grandes ramas, ¿no? Vamos a ver ecuaciones diferenciales, luego vamos a ver cálculo multivariable, ¿sí? Es decir, cálculos de funciones de más de una variable independiente, y luego vamos a ver cálculo vectorial. Entonces, esas 3 cosas que están entrelazadas entre sí son, digamos, las 3 ramas de esta materia. Entonces, ecuaciones diferenciales es una unidad completa que corresponde al primer examen parcial. Nosotros vamos a ver la forma de clasificarlas, vamos a ver las formas de resolver diferentes tipos
de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este curso se ven una parte de las ecuaciones diferenciales, que son las que se pueden resolver de manera analítica, es decir, aplicando un método, agarrando un lápiz y un papel y pudiendo llegar a un resultado, a una función que nos permitirá, bueno, hacer cuentas o modelar un sistema. Muchas de las ecuaciones diferenciales de los problemas de ingeniería son muy complejas y su abordaje no se hace a mano o numérica o analíticamente, sino que se resuelve mediante una computadora. También vamos a discutir ese tipo de cosas, aunque no vamos a ahondar en la resolución numérica de una ecuación diferencial, sino que vamos a ver métodos que nos permiten resolver algunas de ellas. En este caso, como decíamos, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros perseguir. Vamos a ver la estructura del problema, qué es una condición de borde, qué es una condición inicial, qué es un problema de valores iniciales, y eso es lo que vamos a resolver y vamos a hacer prácticas, y vamos a concluir con el problema por ahí más importante en lo que es la ingeniería mecánica, digamos, es el problema tipo faro de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es el problema de vibraciones mecánicas de sistemas discretos. Luego la segunda unidad corresponde a funciones multivariables y derivadas parciales, o sea, derivadas, pero no con respecto solamente a una variable independiente, sino con respecto a más de una variable independiente. Entonces vamos a ver cómo se generaliza el concepto de derivada para más de una variable. Vamos a ver lo que es la regla de la cadena, pero aplicado a funciones multivariables, etcétera. Todo lo que hemos visto en análisis 1 se extiende a funciones de más de una variable independiente. Lo mismo sucede con integrales. Antes nosotros teníamos integral con respecto a una única variable, que generalmente era la x, integrábamos con respecto a x, y ahora tendremos integrales múltiples en varias dimensiones. Antes integrábamos en un intervalo de la variable, ahora vamos a integrar en, bueno, regiones del plano o del espacio, ¿sí? Por ejemplo, integramos en un dominio que es una superficie o en un dominio que es un volumen. Entonces eso nos da la idea de integrales múltiples, o sea, en más de una dimensión. Y por último, el cálculo vectorial, que involucra, bueno, unificar y extender lo que hemos visto en análisis matemático 1 y álgebra, es decir, vamos a aplicar el cálculo diferencial e integral a funciones que son vectoriales, ¿sí? A campos vectoriales. Entonces esto nos va a permitir estudiar cosas como trabajo, el concepto de trabajo de una fuerza en el espacio tridimensional, o conservación de la energía, energía cinética, energía potencial, campo eléctrico, campo magnético. Este tipo de cosas se ven, o sea, se aplican directamente a partir de conocer estas herramientas matemáticas. Y luego la última parte, que es, digamos, la otra división de cálculo vectorial. Vemos que cálculo vectorial 1 y cálculo vectorial 2 corresponde a toda aplicación en mecánica de los fluidos, ¿sí? Como flujo de un campo vectorial, o por ejemplo el concepto de vorticidad, o el concepto de flujos compresibles e incompresibles que se asocian con estos temas que son rotor y divergencia, teorema de Stokes, teorema de Gauss, como para brindar una herramienta generalizada al concepto o al estudio de la mecánica de los fluidos. Esto, créanme, va a ser muy útil en el futuro, tanto en la carrera como en la profesión. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Vamos a enfatizar conceptos, vamos a centrarnos en comprender conceptos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante es que ustedes sepan qué es la herramienta y para qué sirve. No tanto las demostraciones de teoremas. O sea, yo nunca en un examen, por ejemplo, voy a pedir una demostración de un teorema, pero sí vamos a preguntar algo que involucra que ustedes comprendan esa demostración, ¿sí? Entonces, los conceptos van a ser abstractos y aplicados, o sea, vamos a ver problemas directamente relacionados con la ingeniería, con la mecánica de los fluidos, con las vibraciones, pero también vamos a ver abstracción matemática, porque esta materia en definitiva es una materia de matemática, ¿sí? Vamos a utilizar presentaciones de teoría, ¿sí? Estas presentaciones que yo hago, digamos, mediante PowerPoint van a estar disponibles en PDF en el aula virtual, y los trabajos prácticos que se van a ir desarrollando a la par de las clases teóricas, con presentaciones de clase y con libros, ¿sí? Las presentaciones mías están basadas
básicamente en el libro Cálculo de James Stewart y todas sus múltiples ediciones. Este es el mismo libro, estos 4 que están acá es el mismo libro, pero con unos temas más o menos, pero casi siempre cuentan con todos los temas. Cálculo multivariable en general de Stewart es en el que se basa esta presentación, o todas las presentaciones. Estará disponible también en la bibliografía de la materia en el aula virtual. Y como este libro a veces se queda corto en algunas cositas, utilizamos estas 2 muletas que son el libro Cálculo de Thomas y el libro Ecuaciones Diferenciales de Seale, especialmente para la primera unidad, que ese es un libro dedicado exclusivamente a ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente, estos libros son los libros en los cuales nosotros vamos a dirigirnos a consultar y que, digamos, vamos a utilizar para obtener práctica o ejercitación más allá de la propuesta por la cátedra. Si uno propone cierto tipo de ejercitación, resolviendo esos prácticos uno está en condiciones de rendir un examen parcial, pero si uno quiere ahondar o quiere practicar más para sacarse una mejor nota, por ejemplo, para comprender mejor los conceptos, uno puede ir a estos libros y hay infinidad de ejercicios adicionales. Vamos a utilizar una herramienta computacional que es matemática, es bastante sugerente el nombre, matemática. Esta es una herramienta que no solamente tiene interés académico, es decir, no solamente sirve para aprobar una materia de matemática o para graficar cositas y nada más, no es un juguete, digamos, sino que es una herramienta que uno puede utilizar como complemento durante toda la carrera o incluso en su profesión para hacer informes, para hacer modelos en sí mismos. ¿Sí? Esto resuelve ecuaciones diferenciales, se resuelve integrales, resuelve todo lo que nosotros vamos a ver, por supuesto, y muchas más cosas que nosotros no vamos a ver y que el programa sí puede resolver. Entonces, yo por aquí tenía el programa abierto, ¿sí? Acá tenemos matemáticas, yo les voy a proporcionar este programa, tiene una interfaz muy sencilla, tiene una paleta que a uno le permite poner integrales, raíces, lo que uno quisiera, derivadas. Vamos a ir dando clases, de hecho hay clases subidas en nuestro canal de YouTube sobre rudimentos o fundamentos de matemática, no se asusten por todo esto, si esto es una gráfica, vamos a ejecutarla. Entonces esto es para mostrar un ejemplo. Nosotros vamos a hacer un curso altamente visual, ¿sí? En la medida de lo posible vamos a tratar de mostrar gráficamente en 3 dimensiones, ¿sí? Lo que uno está estudiando. Por ejemplo, se asocia al concepto de derivada direccional, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a esta superficie en una dirección, la dirección de un versor U. Entonces ahí tenemos visualizada la recta tangente. Esta gráfica se puede construir a partir de cálculos que uno hace utilizando las herramientas de la materia. Y este es un ejemplo únicamente para mostrar el programa que vamos a ver. Entonces, los horarios mantenemos los establecidos originalmente en el cursado. Entonces miércoles, jueves y viernes eran los días en los cuales en la época presencial teníamos análisis matemático 2. Las clases teóricas van a ser asincrónicas, van a estar subidas a un canal de YouTube. Yo todas las semanas voy a ir dejándoles los links de las clases teóricas que corresponde, vamos a hacer un cronograma, y las clases prácticas serán por Zoom, es así, van a ser en vivo y en directo. Y los jueves tendremos además el foro online de consultas teóricas, o sea, voy a estar disponible en el foro para que ustedes puedan hacer todas las consultas teóricas que deseen. Por supuesto, contamos con el aula virtual, como todas las materias o los cursos de esta universidad. Aquí tenemos el aula virtual de análisis 2. Aquí vamos a tener los avisos y vamos a subir las tareas de los exámenes parciales. Acá están todas las presentaciones de clase, ustedes se las van a encontrar, trabajos prácticos, una sección de consultas, tanto práctica como el foro de teoría del que les mencionaba recién. Acá también van a estar los links a las reuniones de Zoom de las clases prácticas. Y material, tanto del programa matemática que tenemos acá hay links a videos, libros también, incluso acá está el programa también. Y libros, ¿sí? Los libros de los cuales les mencionaba recién, también van a estar incluidos en el aula virtual.
Tenemos el canal de YouTube, no sé, el canal de YouTube, quizá me buscan como Franco Dotti y ahí está el canal. Yo le voy a ir poniendo, por supuesto, los links de las clases teóricas que corresponden. Y también tenemos el Facebook de análisis matemático, donde hacemos anuncios. Los anuncios también los vamos a hacer por aula virtual, pero estos anuncios por ahí en el Facebook son cosas que a mí me resultan de interés para compartirlo con ustedes, o incluso una vez que termina este curso, las fechas de exámenes finales, la modalidad, lo que va cambiando, etcétera, lo vamos compartiendo en este Facebook, que es una herramienta adicional que ha resultado útil en el curso. Con respecto al método de evaluación, bueno, tenemos dos posibilidades, ¿sí? El régimen de cursado con examen final y el régimen de cursado con aprobación directa. Entonces, el cursado con examen final es lo que es convencional, o históricamente siempre ha sido así. Uno cursa la materia aprobando 3 exámenes parciales prácticos únicamente, sin teoría, y cuando uno aprueba los 3 exámenes parciales o el recuperatorio, uno puede acceder a un examen final para aprobar la materia. El examen final sí contiene todos los contenidos de la materia, tanto teóricos como prácticos. Y si no, uno puede optar por el régimen de cursado con aprobación directa, que además de estos 3 exámenes prácticos parciales que uno necesita para cursar la materia, para, digamos, aprobar el cursado, uno puede optar por rendir 3 exámenes parciales teóricos y para poder, digamos, clasificar a un examen de aprobación directa que permitirá aprobar la materia, que es un examen, por supuesto, mucho más reducido que un examen final. Solo cuenta con los temas que no se evaluaron durante el cursado. Los parciales del cursado, tanto teóricos como prácticos, cuentan con un único recuperatorio, que es al final del cuatrimestre. Si uno desaprueba el recuperatorio teórico, el único problema es que uno pierde la posibilidad de optar por aprobación directa. O sea, uno tiene que aprobar, para aprobación directa tiene que aprobar por lo menos los recuperatorios, tanto teórico como práctico. Pero lo que uno debe concentrarse es quizá en no perder la cursada de la materia, es lo más importante. Entonces, aprobar los recuperatorios prácticos, eso sí es clave, si no uno pierde la cursada de la materia. El examen parcial de aprobación directa tiene características de un examen final, o sea, a esa altura permite aprobar la materia directamente, no cuenta con examen recuperatorio. Uno, si desaprueba el examen de aprobación directa, bueno, pierde la posibilidad de aprobar directamente, y lo que hace es ir a un examen final regular, como con el régimen de cursado. Entonces, la evaluación será mediante tarea de aula virtual en los exámenes parciales, y bueno, calificaremos con un sistema de letras. En realidad siempre les damos la nota numérica también, porque eso por ahí es útil para uno, decir, a ver qué número, qué nota uno sacó. Lo hacemos durante digamos, en la devolución del examen parcial, donde uno dice, bueno, ustedes se equivocaron en tal y tal lado. Uno pone la nota numérica, pero también utilizamos este sistema de letras, ¿sí? Que hay, en las cuales A y B corresponde a aprobado, C y D corresponde a desaprobado. Las fechas de los exámenes están aquí: 16 de abril, 14 de mayo, 18 de junio y 2 de julio el recuperatorio. Este es el último día de clases. Y un par de cositas sobre los exámenes. Uno tiene que al menos sacarse una C en al menos uno de los exámenes. Si uno saca 3D en los 3 exámenes, no hay acceso a recuperatorio, es decir, que uno ha sacado menos del 40% en los 3 exámenes. Esto es no de malo, sino como para ahorrar tiempo a todos, ¿sí? Nunca ha sucedido que antes no teníamos esta restricción, pero realmente es muy difícil, si uno desaprueba los 3 parciales con menos de 40%, poder aprobar un recuperatorio global de los 3 parciales. Es muy difícil, está muy lejos la brecha. Entonces se ahorra tiempo tanto del docente como del alumno. Esto ustedes tendrán que preocuparse por sacarse al menos en un examen entre 40 y 60 puntos, ¿sí? Al menos en uno. No es algo demasiado exigente desde mi punto de vista. Y luego las inasistencias a exámenes pueden justificarse con certificado médico o laboral. O sea, si uno tiene un problema de salud, un problema de trabajo, bueno, presenta certificado a la cátedra y nosotros, bueno, le damos otra oportunidad, por supuesto, ¿sí? Para que no pierdan la posibilidad de rendir un examen o rendir un recuperatorio o perder una promoción o aprobación directa por un problema de salud. Eso no es justo.
Si la ausencia está injustificada, bueno, corresponde un examen desaprobado. Entonces, hasta aquí todo lo que corresponde a la introducción a este curso, al método de evaluación, fechas de exámenes, y entonces de ahora en adelante arrancamos con los contenidos de este curso. Espero que lo disfruten y que no lo sufran por lo menos.